Amada familia del Señor, es un gusto conectarnos con ustedes nuevamente, dándole gracias al Padre por permitirnos llegar a sus casas. Sabemos que son tiempos propicios para seguir creciendo en el conocimiento de Dios, dándole la bienvenida a los que están aquí con nosotros. También pues queremos retroalimentar lo que hemos estado compartiendo. Estamos estudiando un tema que hemos titulado acerca de el Evangelio o religión. Y obviamente pues vamos a orar antes de comenzar. Bueno, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos a ti gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos poder llegar a otras personas a través de estos medios para que tu palabra produzca en ellos, Señor, una transformación genuina y real, Dios. Padre, oramos para que cada día nosotros podamos ser entendidos en lo que somos y tenemos en ti, Dios. Señor, bendecimos tu nombre, Dios, y creemos, Padre, que la buena obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros la perfección y la termina hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Padre, oramos para que cada día podamos tener un entendimiento mayor de lo que es el Evangelio de Cristo, Señor, un Evangelio real, un Evangelio, Señor, que no está permeado de ninguna mezcla de religión, Señor. Padre, gracias porque podemos entender que el Evangelio, Señor, no solamente nos reconcilia, sino que también, Señor, ha producido en nosotros una salvación completa, Señor, una salvación permanente. Y en este tiempo, Señor, te entregamos a ti, Dios mío, que cada nuestras vidas, Señor, como un sacrificio vivo, santo y agradable, Dios. Gracias por amarnos, gracias por las personas que se conectan a través de este medio, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo sea obrando en ellas, produciendo, Señor, en ellas el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Gracias te damos a ti en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hace 8 días, no, hace 15 días estuvimos hablando acerca del Evangelio y decíamos que el Evangelio, prácticamente que decíamos, el Evangelio, hicimos en la primera enseñanza un contraste entre lo que es el Evangelio y la religión y decíamos que el Evangelio tiene, digamos, la capacidad o proporciona en nosotros la reconciliación de nosotros para con Dios y explicamos qué significaba la reconciliación. Luego estuvimos hablando acerca de el Evangelio que salva, ¿sí? Y estuvimos hablando algunos asuntos con relación a la salvación. Y ahorita vamos a hablar nuestra tercera enseñanza sobre este tema. Este Evangelio perdona. ¿Y por qué digo esto? Porque mire, por muchos años nos hemos dado cuenta que la mayoría de personas que tienen sentimientos de culpa por una acción cometida son aquellas personas que practican, profesan o viven una religión. La mayoría de personas que están dentro de este círculo, de una u otra forma, cargan mayor culpa porque la misma religión les vive imponiendo culpas. Ahora, no estoy hablando de vivir livianamente o de vivir irresponsablemente. Hablo de la culpa que los hombres muchas veces le imponen a otros a causa de conceptos religiosos, ignorando de una u otra forma el perdón que Dios nos ha otorgado a nosotros por medio de Cristo. Cuando Jesús vino y estuvo dentro de su contexto cultural y social y religioso, él se dio cuenta que había un grupo de sacerdotes o un grupo religioso que trataba de imponerle a los hombres cosas que ellos no eran capaces de hacer, ¿sí? Y hoy día vemos que la misma religión hace sentir a la gente tan culpable por sus acciones que en lugar de traer libertad, está trayendo condenación o está trayendo culpabilidad. Muchas personas precisamente, y esto es lo que necesitamos entender, entendiendo que Dios y la religión no tienen nada en común, entonces vamos a hablar que la religión siempre de una u otra forma va a imponerle culpas a las personas. ¿Con qué propósito? De que las personas tengan una dependencia de ella misma, de la religión. Ahora, ¿cuáles son los medios que la religión utiliza o ha utilizado a través de los años para limpiar aparentemente las culpas de las personas? ¿Sí me hago entender? O sea, recordemos algo, la religión impone o continuamente, es como decimos por ahí, le vive metiendo el dedo en la herida
a las personas por las faltas cometidas, y no estoy hablando faltas recientes, estoy hablando faltas pasadas que posiblemente en el Señor ya fueron justificados o perdonadas. Pero la religión usa muchos métodos precisamente para tratarle de hacer creer a las personas que necesitan ser limpias o que necesitan ser perdonadas. ¿Y cuáles son las formas que la religión usa? Sacrificios. Sacrificios. Si uno se da cuenta, en la antigüedad, cuando Dios llama a la nación de Israel, Dios se revela a un pueblo, lo hemos hablado, Dios llama a una nación para revelar en ella su propósito, y a través de esta nación Dios comienza a hablarle y enseñarle al hombre cómo el hombre podía tener una cercanía realmente con Dios. Pero los sacrificios fueron establecidos por Dios en un tiempo específico, en un momento específico, para una nación específica, no para nosotros como iglesia, no para nosotros como hijos de Dios. Y mire, nosotros nos damos cuenta que cuáles eran los sacrificios que se hacían en aquel entonces. Si ustedes se dan cuenta, había una forma del hombre poder ser reconciliado o de ser perdonado, y era que tenía que ver la muerte de un animal, de un cordero. O otro sacrificio, era necesario que el pueblo entrara a una abstenencia de comida, llamado ayunos. Era la forma como que Dios había determinado con esta nación, con este pueblo, con qué propósito, de que de esta forma el pueblo tomara conciencia y fuera de una u otra forma perdonado por Dios. Otra forma donde la religión nos damos cuenta que establecía aparentemente librar culpas a las personas era a través de obras o ritos. Y en esto entraban los lavamientos, entraban los cultos y entraban las ceremonias. Siempre que la nación de Israel pecaba, entonces la misma nación entraba a un tiempo de ayuno, a un tiempo de sacrificio, donde dice que ellos prácticamente se tenían que humillar, tenían que hacer ciertos cultos, ciertas ceremonias, para de esta forma obtener el perdón de Dios. Y vuelvo y digo, esto fue algo que Dios estableció o que Dios permitió para una nación. Pero recordemos, la nación de Israel y la iglesia son completamente diferentes. Aunque tenemos el mismo Dios, pero la operación de Dios es completamente diferente. Para la nación de Israel, Dios estableció ofrendas específicas. ¿Para qué? Para que ellos fuesen perdonados. Las personas llevaban animales, y estos animales, los sacerdotes, ¿qué hacían con ellos? Los mataban, rociaban la sangre sobre las personas, las esparcían, y de esta forma la persona quedaba cubierta de su pecado, pero no completamente limpia del pecado. Por eso era que se hacían sacrificios cada año por expiación de pecados. ¿Y por qué digo esto? Porque vuelvo y le digo, se hacían ofrendas, tanto de animales, ofrendas de personas que consideraban que para que Dios los perdonara tenían que hacer sacrificios prácticamente con su propia vida, o ofrendas de dinero. Y vuelvo, repito, se ha malinterpretado lo que Dios hizo con la nación de Israel, con lo que Dios está haciendo con la iglesia hoy día. Hechos capítulo 2, versículo 38. Y vamos a mirar algo, que aún este mismo texto puede ser utilizado para justificar una mala conducta en este tiempo, para supuestamente decir, necesitamos ser perdonados. Mire lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Démonos cuenta de algo. Repito, la mayor culpa de las personas están en la ignorancia que tienen del perdón que Dios ya les otorgó. Cuando una persona vive cargando culpa por una acción cometida, y esta persona ya ha sido reconciliada con Dios, ¿sabe qué es lo que necesita? Confesar y apartarse.
pero necesita entender con claridad y vamos a hablar ahorita a profundidad qué significa o cuáles son los beneficios o qué incluye prácticamente el perdón de Dios hacia nosotros. Recordemos algo, el Evangelio de Dios trae reconciliación, el Evangelio de Dios trae salvación, pero el Evangelio de Dios me otorga a mí perdón, ¿correcto? ¿Y por qué estoy leyendo Hechos 2:38? Porque podríamos tomar este texto literalmente y decir, mire, si usted quiere ser perdonado, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse, perdón, y bautizarse para perdón de pecados. Recordemos algo, necesitamos aprender a interpretar, no de manera personal, pero sí de manera contextual las escrituras. Cuando uno lee Hechos 2:38, uno ve que es una iglesia que en este momento está comenzando, está transicionando de un sistema judaizante a una iglesia que debe definitivamente reflejar lo que tiene que ver con la vida de Cristo. El apóstol Pedro es el que está diciendo ahí lo siguiente. Dice, mire, es necesario que se arrepientan, es necesario que se bauticen. ¿Para qué? Para que puedan ser perdonados de sus pecados. Esto, si lo tomamos literalmente, podríamos decir lo siguiente, yo me arrepiento, me bautizo y soy perdonado. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo me arrepiento y no me bautizo? ¿Sería perdonado? Sí. Pero si tomamos este texto, diríamos que se requieren las dos cosas. Y aquí voy con esto. Recordamos algo, necesitamos ser coherentes y entendidos en lo que la Biblia dice con respecto a estos asuntos. Cuando la Biblia dice aquí, cuando el apóstol Pedro, perdón, está diciendo arrepiéntanse y bautícense, estaba hablándole a unos judíos, pero también habían personas de muchas naciones en aquel lugar. Pero él hablaba dentro del conocimiento y dentro del contexto que él consideraba que era necesario. Ahorita vamos a mirar qué implica realmente el perdón de Dios para nosotros. Mire, y entender el perdón de Dios otorgado por medio de Cristo nos va a permitir a nosotros vivir en completa libertad. Vuelvo y digo, la culpa de una u otra forma no le impide a una persona dar o desarrollar lo que debe hacer por naturaleza. Esos sentimientos de culpa que de una u otra forma la religión o las personas tratan de imponerle a las personas. La libertad de Dios en nosotros obviamente no nos da el derecho de vivir como queremos, sino de vivir como debemos. Pero ¿qué implica el perdón de Dios? Miremos varias cosas. ¿Qué implica el perdón de Dios? Primero, un sacrificio inmenso. Y esto no lo podemos ignorar. Usted y yo necesitamos entender que para ser perdonados tuvo que haber un sacrificio. Y no fue cualquier sacrificio. ¿Por qué digo esto? Porque como decía ahorita cuando estábamos orando, uno necesita continuamente tener conciencia del sacrificio de Jesús. No fue un sacrificio, digamos, superficial. Fue una vida que se dio. Pero ¿qué implica ese perdón? La vida del Hijo en nosotros. En pocas palabras, no fue gratuito, alguien pagó un precio para que usted y yo fuéramos perdonados. Recordemos que cuando Juan el Bautista vio a Jesús que se dirigía a él en el desierto para ser bautizado, ¿cuáles fueron las palabras que Juan el Bautista dijo acerca de Jesús? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, entonces el perdón implica un sacrificio inmenso, implica una muestra de amor. En pocas palabras, Dios toma la decisión, Dios toma la iniciativa de manifestar su deseo de perdonarnos. No fuimos nosotros quienes tomamos, por eso digo, esto es importante que entendamos algo. No fuimos nosotros quienes tomamos la iniciativa para ser perdonados. Fue Dios quien tomó la iniciativa de perdonarnos a nosotros. ¿Qué más implica el perdón de Dios? El cese de obras humanas.
En pocas palabras, la finalidad de las obras humanas para ser perdonados o para ser justificados. ¿Por qué digo esto? Porque vuelvo y digo, no hay mayor sacrificio que el hombre puede hacer aquí en la tierra para ser perdonado por Dios. Hay personas que consideran que para que Dios las perdone necesitan estar haciendo sacrificios, necesitan hacer ofrendas, necesitan hacer cualquier cantidad de cosas para que Dios les perdone. Si usted cree, si usted considera que necesita hacer un sacrificio para ser perdonado por Dios, en pocas palabras, estaría pasando el sacrificio de Cristo por alto. ¿Y qué más implica el perdón de Dios en nosotros? Una gran responsabilidad. Recordemos algo, al que más se le da, más se le demanda. Y esto es importante que nosotros lo entendamos, lo tengamos claro. Dios a nosotros nos ha perdonado en Cristo, pero hay una gran responsabilidad en nosotros, en recibir y en entender este perdón. La pregunta es, ¿cómo nosotros podemos obtener el perdón de Dios? Si lo hemos hablado, que no se puede obtener por obras humanas. Por medio de la fe. Esa es la única forma, por medio de la fe. Mira lo que dice Hechos capítulo 10, versículo 43. Hechos capítulo 10, versículo 43. De este, hablando de Jesús, 10:43, hablando de Cristo. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. El perdón de Dios ha sido enviado a nosotros por medio de Cristo. Nos corresponde a nosotros recibirlo. Solamente es cuestión de creer. Mire, usted no necesita hacer nada humanamente hablando para que Dios le perdone. Dios ya lo perdonó en Cristo. Lo que usted necesita es creer que el sacrificio fue suficiente. El sacrificio de Cristo fue suficiente, fue completo y fue perfecto para perdonarlo a usted. Deje de imponerse culpas. Deje de permitir que otra persona le imponga culpas a usted por lo que haya hecho. Y hablo con aquellas personas que hemos recibido la vida del Hijo en nosotros. Una persona que tiene la vida del Hijo ha sido perdonada. Una persona que no conoce a Dios o que posiblemente hace parte de una religión, pero no participa de una vida o de una naturaleza, esta persona considera que necesita hacer algo para ser perdonada. Que necesita hacer obras, que necesita hacer sacrificios, que necesita hacer cualquier cantidad de cosas. No hay precio alguno que usted pueda ofrecer para pagar el perdón de Dios. Ese precio ya fue pagado por medio de Cristo. Lo que usted y yo necesitamos hacer es creer. Es como cuando le entregan a usted un tiquete para que se vaya de viaje un fin de semana y le dice, mira, acá está el tiquete. Y usted dice, pues la verdad es que yo no sé si sea cierto. Pues no va a disfrutar, simplemente pues a causa de la misma incredulidad. Pero el perdón de Dios a nosotros nos ha sido otorgado por medio de Cristo. ¿Qué se requiere de parte de nosotros? Creer simplemente. Y ese creer no tiene que ver con una fe nuestra, sino con una fe que Dios implanta en nosotros, precisamente en la medida que usted y yo nos vamos exponiendo a oír la palabra de Dios. Porque la Escritura dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces yo creo que, es más, yo diría lo siguiente, si alguien que posiblemente no conoce a Dios de una manera real, pero está conectado con nosotros en este momento, Dios ha estado inquietándole para que atienda su voz. Dios ha estado llamándole para que le pueda conocer. Y conociéndole puede disfrutar del perdón que realmente era otorgado por medio de Cristo. Pero ¿cuáles son los beneficios de este perdón? Quiero que miremos Hebreos capítulo 10. Vamos a leer varios versículos. Hebreos capítulo 10.
Vamos a leer el versículo 12, el versículo 14, 15, 16, 17 y 18. Dice el versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, ¿cuántos sacrificios? Uno solo. Un solo sacrificio, ¿por qué cosa? Por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 14 dice lo siguiente, porque ¿con cuántas ofrendas? Una sola ofrenda. ¿Qué hizo? Hizo perfecto para siempre a quienes, a los santificados. Y nos atestigua, dice el versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, ¿qué es lo que añade? Nunca más me acordaré de qué, de sus pecados y transgresiones. ¿Saben por qué? Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Mire, el sacrificio, el perdón de Dios a nosotros nos otorga una nueva identidad. Una nueva identidad. En pocas palabras, usted, a causa del perdón que Dios le otorga, le ha justificado, le ha santificado y le ha perfeccionado. Hay personas que tienen un concepto que conociendo a Dios considera que aún son pecadoras. Vuelvo y repito, hay personas que conociendo a Dios y teniendo la vida de Dios considera que aún son pecadoras. Y ya ahorita vamos a hablar de este tema un poquitico. El perdón de Dios otorga en mi vida una nueva identidad, pero también me otorga completa libertad. En pocas palabras, no es un perdón temporal. Mire, el perdón que Dios le otorga a usted es por el pecado pasado, presente y futuro. ¿Que esto nos cuesta entender? Claro que sí. Ahora, quien considera que como ha sido perdonado por Dios, aún en el futuro puede hacer lo que quiere, simplemente no ha entendido lo que implica este perdón. Porque hay personas que simplemente para no enseñar un evangelio como tan sincero, considera que necesitan a la gente tenerla cerquita para que no peque. Yo digo lo siguiente, simplemente enséñale a la gente la verdad y ella es responsable con lo que hace con su vida. Usted no es responsable, no la viva engañando. Mire, la Biblia es clara cuando dice, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfecto, ¿para cuándo? Para siempre, a los santificados. Una sola ofrenda, un solo sacrificio fue suficiente y fue necesario. Y no fue por un tiempo corto, sino fue para siempre. Y luego dice, y añade, dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Hay personas que, me vuelvo y digo, la misma religión hace que la gente tenga dependencia de ella, imponiéndole culpas. Y una persona posiblemente a causa de la ignorancia que tiene en Dios, no ha podido avanzar en su vida, no ha podido ver un incremento de Cristo en ella y sabe qué hacen los religiosos, le imponen culpas. Hermano, si usted no ha visto un avance en su vida, posiblemente hay un pecado no confesado. Hermano, posiblemente es que hay una maldición que está arrastrando y que necesita ser cortada. Mire, les voy a decir una cosa, para un hijo de Dios, las maldiciones generacionales no existen. Para un hijo de Dios, los pecados ya fueron perdonados. Cristo no está muriendo cada vez que usted peca. ¿O sí? Esto es una realidad. Yo sé que a veces enseñar este tipo de cosas puede llevar a malinterpretar a las personas a vivir livianamente. Pues si Dios me perdonó, entonces yo puedo hacer con mi vida lo que quiera.
Perdón. Yo creo que, Miguel, una cosa es ser perdonado y otra cosa es creer que se es perdonado. Yo pienso que cuando Cristo nos perdona, Él perdona a esas personas que Perdón. creen, tienen fe por medio del entendimiento, cuando el entendimiento es claro. Y que uno cuando entiende el perdón, y ahorita vamos a mirar varias cosas, pero mire, a lo que hablamos de la libertad que otorga este perdón, es que simplemente es un perdón que no requiere, digamos, más obras nuestras. Mire, eso nos tiene que llevar a nosotros a producir una completamente libertad. Si yo no he visto éxito en el buen sentido de la palabra, si yo no he visto resultados, más que éxito, si yo no he visto resultados en mi matrimonio, si no, yo no veo resultados en mi área financiera, si yo no veo resultados en mi relación con otras personas, miren, no es cuestión de Dios, es cuestión de que posiblemente en mi vida hay algo que no estoy haciendo de forma correcta, porque de parte de Dios se nos ha dado todo para que vivamos en completa libertad. Hebreos 9:12 dice lo siguiente, dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 9:12. ¿Cuántas veces entró? Una vez y para siempre. Recordemos algo, y quiero que tengamos cuenta de eso. La religión le decía a las personas que continuamente tenían que hacer cosas para que Dios les perdonara, que tenían que ofrecer sacrificios para que Dios les perdonara. Hubo un sacrificio que se dio una vez y para siempre. Y esto nos ha dado a nosotros eterna redención. Efesios 1:7, mire lo que dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según qué cosa, las riquezas de su gracia. En pocas palabras, el perdón que Dios le otorga a usted y el perdón que Dios me otorga a mí es una muestra de su gracia. Entonces, voy a meter el dedo en la herida ahorita con lo que voy a decir. Si el perdón de Dios es una muestra de su gracia hacia mí, la escritura dice que lo que por gracia yo recibí, por gracia yo tengo que dar. En pocas palabras, si usted fue perdonado por gracia, usted necesita otorgar el perdón por gracia. Y he aquí la responsabilidad que otorga el perdón de Dios. Dios a nosotros no nos perdona para que seamos solamente libres, sino también para que establezcamos o demos libertad a otras personas que por causa de sus malas acciones nos han herido a nosotros. Hay hijos de Dios que porque alguien le hizo algo, vive resentida, vive resentido. Le cuesta llevar una buena relación con otro y vive, en pocas palabras, en una celda de amargura, en una cárcel de amargura, porque no le otorga el perdón que realmente le fue otorgada a ella, a esta persona. Repito, lo que por gracia recibimos, por gracia nosotros también damos. He aquí la responsabilidad que tiene que ver el perdón de Dios en nosotros. Recordemos una historia que la Biblia enseña con respecto al perdón. Dice que un hombre le debía, hablemos, digámoslo así, 100,000 pesos a otro, o más bien una deuda impagable. Y este hombre veía que como no tenía que cómo pagar, le implora al que le debía que le perdonase la deuda, que le perdonara la deuda. Y el hombre dice que fue movido a misericordia y le perdonó la deuda. Le digo, mire, ¿sabe qué? Listo, le perdono su deuda. Y esto está en las escrituras, este ejemplo. Pero luego este hombre que recibió un perdón de una deuda que era impagable,
le debían a este hombre una deuda menor. Y cuando ve al acreedor, ve al hombre que le debía, ¿sabe qué hizo? Dice que lo cogió y lo apretó y le dijo, págame. Y si no, lo llevó a los verdugos hasta que me paguen el último centavo. Y ahí es donde se le recrimina a este hombre diciéndole, venga, a usted se le perdonó una deuda impagable. ¿Por qué no fue capaz de perdonarle a este otro una deuda pequeña? Recordemos, al que más se le da, más se le demanda. Si Dios a usted y Dios a mí nos ha perdonado, y voy a decir algo, mire, no importa, no importan los actos que hayamos cometido. No hay un pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Yo necesito simplemente creer y confiar que el sacrificio de Cristo es suficiente para perdonar mis pecados. Que yo no necesito hacer algo humanamente hablando para que Dios me perdone. Solamente necesito es creer. No arrastre culpa que otro le quiera imponer. Y obviamente el perdón tiene que ver con la restitución. Y por eso ahí está la responsabilidad. Si yo recibí por gracia yo también tengo que dar el perdón a otros. Mire lo que dice. Vamos a leer 3 versículos con respecto a este tema de la responsabilidad. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Somos conscientes nosotros que hemos sido perdonados? Porque mire, si yo no soy consciente del perdón que se me ha otorgado, yo no puedo otorgar el perdón a otros. Porque considero que yo necesito todavía hacer algo y que esta persona que a mí me debe también necesita hacer algo. Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos ¿cuántos? Algunos pecados. Todos los pecados. Colosenses 2:13. ¿Cuáles pecados nos fueron perdonados a nosotros? Todos. Miren, les voy a decir algo. A Dios no lo toma por sorpresa lo que usted haga mañana o lo que vaya a hacer mañana. A usted sí, a Dios no. A Dios no lo tomó por sorpresa lo que usted hizo ayer o lo que hizo hoy. Necesita usted andar y caminar libre de todo sentimiento de culpa por alguna acción cometida. ¿Qué es lo que necesita? Y vuelvo y le digo, no estoy hablando de vivir livianamente. Como Dios me perdonó, hago lo que quiera. Recordemos que el perdón de Dios en nosotros nos demanda una gran responsabilidad. Porque si por gracia yo recibo, por gracia también yo tengo que dar. Y la evidencia de que yo he sido perdonado es que hay una restitución que se tiene que evidenciar en un hijo de Dios. La Biblia dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos haciendo lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Basta ya el tiempo pasado de vivir como le agradan a los gentiles. Siempre, y hemos hablado de esto, siempre que el evangelio viene a nosotros, viene confrontándonos con algo. Hoy la confrontación tiene que ver con el perdón. ¿Qué tanto nosotros realmente tenemos conocimiento del perdón que Dios nos dio, pero qué tanto nosotros hemos perdonado o hemos restituido lo que hemos hecho? Entendiendo algo, que por más de que muchas veces restituyamos o queramos restituir, no significa que la otra persona va a estar en paz con nosotros. Dime, amor. Sí, por lo menos, bueno, nosotros sabemos que está en Cristo, está en condenación y que ya ha recibido perdón a causa del sacrificio que fue una vez y para siempre. Pero nosotros estamos en un proceso de transformación y fallamos. Sí. Entonces ahí
diariamente cuando cometemos faltas, ¿qué entonces deberíamos hacer? Cuando nosotros, es buena pregunta, ¿sí? Apúntate 10, amor. Es buena pregunta. ¿Qué necesitamos nosotros hacer cuando, no digamos fallamos, cuando pecamos? La Biblia dice confesarlo y apartarse. ¿Qué necesitamos hacer? Confesarlo y apartarse. Mire, voy a decirlo de esta forma. Cuando usted ora y le pida a Dios perdón por una acción cometida, es ignorar el perdón que Dios le otorgó en Cristo. Dios a usted no le está pidiendo que le pida perdón. Dios le está diciendo es confiéselo. Y confesar, ¿sabe qué significa? Ponerse a cuentas. No porque Dios, no, exacto, reconocerlo. No porque Dios no lo sepa. Pero yo creo que pongamos en el buen sentido de la palabra, aunque obviamente es completamente, extremadamente la diferencia. Cuando uno como padre se da cuenta que un hijo está haciendo algo que es indebido y uno lo ve, uno espera que el hijo reconozca su falta. ¿Es así o no es así? Y no porque no significa que uno no sepa lo que hizo, sino porque el reconocerlo de una u otra forma lo debe llevar a vivir diferente. Por eso la Biblia dice que necesitamos confesar y apartarnos. No es, Señor, perdóname porque es que Él ya nos perdonó. Señor, yo confieso delante de ti mi pecado y Señor, yo creo que he sido perdonado por ti y como hijo perdonado, como persona que entiende el perdón de Dios, mire, ¿qué hace? Se aparta de esto, como dice, que lo ha llevado a fallarle a Dios. No necesita hacer sacrificios. Porque a veces creemos, mire, voy a decirle algo, recordemos que cuando Jesús oró por los discípulos, Él le dijo, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Hay gente que considera que para que se santifique, tiene que alejarse de todo, meterse en un monasterio, porque ese es el concepto que enseña la religión. Jesús nunca oró, Señor, sácalos a estos que yo les he hablado y que les he enseñado. Pregunto, ¿creen ustedes que a Jesús lo tomó por sorpresa que los discípulos lo dejaran o se esparcieran? No. Él sabía. A Dios no lo toma por sorpresa su pecado. Lo que usted necesita simplemente es confesarlo y apartarse. Eso es lo que necesita. ¿Para qué? Para que ande en completa libertad. ¿Sabe por qué? Porque creo que Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. He ahí la importancia de confesar, de ponernos a cuentas. ¿De qué fue lo que dijo Luisito Nortica? De reconocer. Mire, esto no se trata de que no fallamos. Mire, si hay algo, voy a decirlo lo siguiente. Y espero no me malinterpreten. Pero los hijos de Dios también nos equivocamos. Los hijos de Dios también erramos al blanco. No somos perfectos en el buen sentido de la palabra en nuestra alma. Estamos siendo perfeccionados. Cometemos errores. A veces teniendo buenas intenciones, fallamos. Pero esto nos hace a nosotros pecadores, no. Por eso lo que necesitamos continuamente es ser conscientes. Si he pecado, si le he fallado al Señor, necesito confesar y apartarme. Porque el alma siempre va a querer gobernar. Total. Y es como que nosotros a la medida que Cristo va creciendo, pues nosotros vamos menguando. A mayor gobierno de Él. El alma va a querer siempre sobresalir. Total. Entonces, mire lo que dice Colosenses 3:13. Estamos hablando de la responsabilidad
que nos otorga a nosotros el perdón de Dios. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros. ¿Y qué? Perdonando. Y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire, quien ha entendido el perdón recibido está capacitado por Dios para perdonar a otros. ¿Significa que todo el mundo va a estar con usted, como dicen, contento? No. La Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Pero así como Cristo a mí me perdonó, yo también tengo que hacerlo con otros. Entonces déjeme decirle a usted que está aquí presente o usted que me está viendo, si posiblemente hay alguien que ha herido su vida, que le ha marcado, que le ha hecho daño, que usted considera que no tiene perdón de Dios, déjeme decirle, si esta persona se arrepiente y recibe por fe el perdón que Dios le ha otorgado, Dios le perdona. Y si usted es un hijo o una hija de Dios, está completamente capacitado o capacitada para perdonar también a esta persona. No cargue, digamos, juicio contra otros, porque ese no es su responsabilidad o ese no es su papel. Y que el perdón nos hace el no perdonar, El no perdonar nos hace daños a nosotros mismos. El no perdonar es como yo tener un carbón encendido en las manos esperando que pase mi rival o mi enemigo para yo tirárselo. Sí. O el no perdonar es como yo tomarme un veneno esperando que se muera la persona que me hizo daño. Entonces creo que este es un tiempo para que nosotros hagamos una introspección. ¿Hemos entendido nosotros el Evangelio de una forma clara? ¿Hemos entendido que el Evangelio realmente otorga a mi vida perdón, pero que también demanda a mi vida la responsabilidad de perdonar a otros? Ahora, perdonar no significa tolerar malas acciones hacia nosotros. Perdonar me capacita a mí para tomar distancias. Porque es que perdonar no significa que yo voy a dormir con mi enemigo, obviamente, digamos, y no estoy hablando, no me malinterprete, porque yo sé que uno con su pareja puede tener confrontaciones, puede tener roces. Ah, no, Miguel dijo que tengo que tomar, yo la perdono, pero tomo distancia. No, no, no. Estoy hablando, y creo que hablo con personas que son un poquito entendidas en este tema, de personas que usted sabe que las perdona, pero es necesario mantener distancia con ellas. El perdón de Dios dignifica y no denigra la imagen de Él en nosotros. El perdonar a otros manifiesta que hemos entendido el perdón de Dios. Y concluyo, termino diciendo 4 cosas. Primero, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser perdonados por Dios. ¿Por qué? Porque ya Cristo lo hizo todo. El perdón de Dios nos otorga un perdón completo. El perdón de Dios trae beneficios y también responsabilidad. Y cuarto, quien practica el perdón hacia los demás ha entendido el perdón recibido. Por eso, mire, un hijo de Dios no tiene por qué cargar cosas contra otra persona. No importa la ofensa que le hayan hecho. ¿Que nos duele? Claro que nos duele, porque tenemos un alma, somos cuerpo todavía, somos carne. Pero ¿sabe qué pasa? Yo necesito aprender a soltar aquello que realmente a mí no me beneficia. Y vuelvo, repito, quien practica el perdón hacia los demás ha entendido el perdón recibido. Y termino diciéndole esta frase: somos hijos perdonados y no pecadores perdonados. Hijos, no pecadores. Hay gente que todavía se ve pecadora por lo que hace. Usted es un hijo justificado por Dios. Y esto necesitamos entenderlo. Entonces, mire,
El perdón de Dios, definitivamente, el evangelio de Cristo, en comparación con la religión, que le vive imponiendo a usted culpas, le vive imponiendo cargas, le vive demandando sacrificios, le vive demandando cosas. Con respecto al evangelio, el evangelio le dice, usted ya fue perdonado, usted ya fue justificado. El perdón que Dios le otorgó fue un perdón completo, un perdón perfecto. Simplemente ese perdón que usted ha recibido por gracia, necesita también otorgarlo por gracia a otros. De eso se trata. Entonces, amados, no carguemos y no creamos que tenemos derecho de retener el perdón a otros. Perdonen y suelten. De esto se trata. El evangelio de Cristo, en comparación con la religión, hay una gran diferencia. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos a ti, Señor, por esta palabra, Dios mío, porque sabemos que muchas veces no es fácil de digerirla o de entenderla, Dios. Pero oramos porque tu Espíritu Santo, Señor, que nos habita, nos permite entender, Señor, este perdón que ha sido otorgado por medio del sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Un perdón que no fue gratis, pero, Señor, que es dado a nosotros por gracia, y que como por gracia lo hemos recibido, también por gracia estamos capacitados para darlos a otros, Señor. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por justificarnos. Gracias, Padre, porque podemos entender que no se trata de nosotros, Dios, que no hay obra humana que nosotros podamos hacer para ser perdonados por ti, Padre. Señor, oramos en el nombre de Cristo por aquellas personas que aún, Señor, consideran que necesitan hacer algo para que tú les perdones, Padre. Señor, lo único que necesitamos hacer humanamente, Señor, es entender ese sacrificio que tú hiciste, Señor, y por fe, Señor, vivirlo en nosotros, Dios, como una realidad de vida, Padre. Gracias te damos a ti, Señor, por el perdón otorgado por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque este perdón me otorga completa libertad, Señor, no para vivir como yo quiera, Señor, sino para vivir conforme a lo que tú has establecido conmigo, Señor. Padre, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias, Señor, porque este perdón me ha santificado, Señor. Bendigo tu nombre, Señor. Te doy a ti gloria, honra y alabanza, Señor. Y oro, Señor, para que estas personas que de una u otra forma, Señor, viven aferradas, Señor, a un sentimiento de no perdonar, Padre, que por encima de su sentimiento, tu Espíritu, Señor, sea quien opere en ellas, Señor, para que vivan en completa libertad, Señor, esa libertad que traes tú, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, nuestro Señor, te damos gracias a ti. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén y amén. Entonces es un gusto para ustedes saludarles. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, con mucho gusto nos las pueden hacer llegar, nos pueden escribir a este medio. Estamos para servirle. Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Les amamos, les queremos mucho. Ya saben, no solamente en Facebook, sino también en YouTube nos pueden estar siguiendo para que se retroalimenten con estas enseñanzas. También las pueden compartir a otros, no hay ningún inconveniente y les amamos mucho. Un abrazo para todos y muchas bendiciones. Mi alma estaba rota.
ciego más, hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Oh, sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego más, hoy veo yo, perdido y engañado, ahora puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue para darnos su salvación.